El curso que iniciamos con esta clase de hoy lleva por título La verdad católica frente al liberalismo y al socialismo. Y como subtítulo, invitación a una reflexión sobre la res pública y el bien común. ¿Cuál es la temática de este curso? El título la indica claramente, pero pueden surgir dudas respecto de a qué se refiere. En la portada del programa del curso ustedes tienen una imagen que nos permite situar, en principio, la perspectiva del curso y, por lo tanto, el sentido del título. Esta imagen nos remite a la figura del rey David. Es un relieve que representa al rey David y que se encuentra en la portada llamada de las Platerías en la Basílica de Santiago en Compostela. ¿Y por qué la referencia al rey David? Nosotros hemos hecho una serie de cursos que tienen que ver con este hay que inscribirlo en un conjunto. Hicimos un curso sobre la monarquía en Israel, que apuntaba hace ya años a mostrar el trasfondo bíblico del sentido cristiano de la realeza, del reino. Y David es un emblema de esto, de la realeza crística, podríamos decir, y del reino de Cristo, porque es el rey arquetípico del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es aquel en el cual se concreta la promesa hecha a Abraham, que se transforma en la promesa de Natán, de un trono para siempre en la casa de David. Es la promesa que se cumple con Jesucristo nuestro Señor, como bien lo señala el Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Esta perspectiva bíblica enraiza nuestra temática en la fe cristiana. Pero este curso está asociado a otros cursos que hemos hecho. Hemos hecho también un curso sobre la doctrina política de la Iglesia. Hemos hecho un curso sobre la teología jurídica. Hemos hecho un curso también sobre la masonería. En todos estos cursos hay un hilo conductor. No uno solo, varios, pero hay uno de ellos que es la temática de el orden temporal en relación con la fe cristiana. Y cuáles son los principios fundamentales de la fe en relación con el orden temporal. Cuando decimos el orden temporal, estamos hablando de un orden que es moral, jurídico, político, social, económico. Este curso retoma esta cuestión de cuál es la verdad católica sobre este orden. ¿Por qué la verdad católica? El otro día José Gupil me hacía la pregunta de ¿por qué la verdad católica y no simplemente la verdad? Y la respuesta fundamental a esto está en lo siguiente. Cuando decimos aquí la verdad católica, estamos aludiendo a algo que precisa el concepto de verdad y al mismo tiempo lo trasciende. Si dijésemos la verdad sin más, está bien, hay una verdad, habría que hablar sobre qué aspectos, si está ligado por confrontación al socialismo y al liberalismo, entendemos que se trata de eso que he dicho, el orden temporal, la concepción del orden temporal y de cómo debe estar constituido. Pero, ¿por qué ponemos la verdad católica aquí? Primero que nada, para hacer hincapié en que estamos hablando de la verdad no solo de orden natural, no solo la verdad que filosóficamente podemos conocer, o por alguna ciencia humana, o por sentido común. Estamos hablando de la verdad plena que nos viene de la revelación.
Y el epíteto católica hace alusión a esto, a la verdad revelada. Porque quizá uno de los problemas más graves que tenemos en la concepción del orden temporal hoy día es que solemos referirnos a él, solemos pensar en él o entenderlo sin referencia al orden sobrenatural. Pareciera que el orden temporal con el orden sobrenatural no tiene absolutamente nada que ver, como si fuesen dos mundos inconexos que pertenecen a esferas totalmente distintas y separables de la realidad. Pensar así es pensar la realidad temporal sin fe, lisa y llanamente. Porque la realidad temporal, cualquier realidad creada, vista desde la fe, es vista desde el orden sobrenatural, que abarca todos los órdenes, los trasciende, los incluye y les da sentido a todos. Les da sentido a todos. Hasta tal punto que sin el fin sobrenatural probablemente no existiría ni la naturaleza ni nada. La reflexión que hizo muy atinadamente el padre Gabriel Delgado en la homilía de la misa de tarde, el día de Pascua de Resurrección, diciendo esto precisamente: si no fuese en orden a la resurrección de Cristo, probablemente no habría naturaleza alguna, no habría creación alguna, porque Dios ha creado todo para eso, con ese fin. Si de hipótesis absoluta se podría decir que pudo haber creado una realidad sin fin sobrenatural, eso es verdad. Lo que sabemos de hecho por la revelación es que la creó con ese fin, con un fin sobrenatural. Y no existe otra realidad más que la que Dios ha creado con un fin sobrenatural. Acá, uno de los propósitos fundamentales de este curso es este: vencer la inercia por la cual tendemos a pensar en las cosas temporales, sociales, políticas, jurídicas, económicas, sin referencia al orden sobrenatural. Y por eso es la primera razón por la que he puesto la verdad católica. Podríamos haber puesto como sinónimo de esto la verdad cristiana. Cualquiera de las dos expresiones hace alusión a la plenitud de la verdad que se nos da en Cristo, y que es Él mismo en definitiva, como lo dice Él en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero he puesto verdad católica precisamente ¿por qué? Ahora viene la segunda razón. Insisto, verdad cristiana o verdad católica son sinónimos, porque la fe cristiana es la fe católica. Pero he puesto verdad católica para marcar una precisión que también es parte de este curso. Cuando hablamos del orden temporal en relación con la fe, se abre una ruptura enorme entre la fe católica, la fe de siempre, y otras comunidades que se dicen a sí mismas cristianas, como las comunidades protestantes, en las cuales la concepción del orden temporal en relación con el orden sobrenatural cambia radicalmente en relación con la fe cristiana, con la fe católica. Más aún, uno de los autores que vamos a poner en este curso sostiene una tesis que vamos a tratar de examinar en la clase correspondiente, según la cual el pensamiento liberal y socialista tiene sus raíces principalmente en la concepción protestante y deriva de ella. De manera tal que al poner verdad católica estamos haciendo énfasis en este otro aspecto de la problemática, porque si recordamos aquel principio metafísico que dice que la corrupción de lo mejor es la peor, los peores errores que se pueden dar en cualquier materia son los errores que, partiendo de la fe, que es la verdad suprema, la corrompen o la niegan. Cuando hablamos de socialismo y de liberalismo, y acá viene otra finalidad fundamental de la temática de este curso, solemos pensar que son dos cosas fundamentalmente antagónicas, opuestas, contradictorias entre sí.
Vienen a ser como los dos grandes bandos de la política mundial, ¿sí? La derecha y la izquierda, los liberales y los socialistas, los defensores de la libertad individual, por un lado, los defensores de los derechos sociales, por el otro. Esa perspectiva, a la luz de la fe, es fundamentalmente errónea, porque mirando la problemática desde la fe cristiana, si algo es claro, es que liberalismo y socialismo no son más que dos matices, dos variantes especificadoras de un mismo error fundamental. Y por lo tanto, la oposición y la distinción básica no pasa entre liberalismo o socialismo. Esa no es una opción real que se le presente a un cristiano en relación con el orden temporal. Liberalismo y socialismo representan dos aspectos, dos vertientes de la misma mentalidad naturalista, racionalista e inmanentista que se opone a la fe cristiana y que es incompatible con ella. Y este es el tercer aspecto básico que quiero desarrollar en el curso. Mostrar, y es lo que está resumido en el título, por un lado la verdad católica y frente a ella un abanico de errores, pero que tienen una raíz común, que brotan de una fuente común y tienen en definitiva una finalidad única. Esto, que hoy día también cuesta pensarlo, porque estamos acostumbrados a pensar según categorías impuestas por el mundo y que no vienen de la luz de la fe. Entonces, nuestra mente también sigue la inercia de lo que se dice habitualmente. Y es lo más fácil, es lógico que nos pase eso, ¿no? Porque cuando oímos constantemente que la alternativa pasa por ahí, pareciera que pasa por ahí. Hay un problema adicional, y es que ciertas formas de entender la doctrina católica sobre el orden temporal tienden a fomentar esta disyuntiva aparente y engañadora. Porque si la doctrina social de la Iglesia se presenta meramente o básicamente como una especie de intermedio entre el socialismo y el liberalismo, una suerte de tercera posición o de mezcla o de sincretismo entre elementos del socialismo sin llegar a sus extremos y elementos del liberalismo sin llegar a sus extremos, pareciera que la doctrina social de la Iglesia es más de lo mismo, o sea, no hace más que ofrecer una presunta mediación un poco mejor, porque es ecléctica o es moderada, del socialismo y del liberalismo, como si tuviese los mismos principios, pero sin extremarlos. Eso fomenta el mismo error, insisto. Ese es otro tema que vamos a abordar en este curso, en una clase en particular. La doctrina social de la Iglesia, o lo que se puede llamar así, doctrina social, política, jurídica, económica, moral, porque todas esas cosas que he dicho no son más que aspectos de la doctrina moral de la Iglesia, de la moral cristiana. La doctrina social de la Iglesia, digo, no es una mezcla de socialismo y de liberalismo, es fundamentalmente algo radicalmente otro, porque echa sus raíces en la plenitud de la revelación y en el orden sobrenatural. Fíjense que la figura de este rey David nos lo presenta como un rey en actitud de hacer música. Sí, es el rey músico. Y alguien puede decir, ¿eso qué tiene que ver con la política, con la economía, con la sociedad? Esa pregunta muestra o evidenciaría una mentalidad alejada de la luz de la fe y de la verdad católica. Porque la música, entendida en sentido bíblico, es básicamente oración.
y canto de alabanza a Dios. Y todo el orden temporal de la familia, de la sociedad civil, del gobierno humano, en el tiempo, del derecho, de las actividades que llamamos económicas. Todo eso, a la luz de la fe, no es más que un medio para alabar a Dios. Y si no, no está ni visto ni realizado cristianamente. En ese cántico de alabanza se unen todos estos aspectos de la vida humana. Y la alabanza formal que se tributa en la liturgia es la fuente y la cumbre de todas las actividades humanas en el tiempo, porque es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia. De manera tal que, si no entendemos esto, no estamos ni siquiera ubicados en la esfera de lo que es la verdad católica con respecto a la sociedad, la política, la comunidad, o lo que podemos llamar doctrina social de la Iglesia. Si la doctrina social de la Iglesia se transformase en un discurso en el mismo plano de los discursos socialista, liberal, etcétera, o sea, de los discursos inmanentistas, ya no sería doctrina social de la Iglesia. Por más que dijese cosas moralmente exactas, pero si las dijese desprendidas del misterio, si las dijese desprendidas del culto, si las dijese desprendidas de la alabanza que le debemos a Dios por ser Él quien es y por todo lo que nos da y nos ha dado y nos promete y realiza maravillosamente en el tiempo de la historia, entonces no estamos pensando en esas realidades cristianamente. Fíjense que el presentar a David como músico, yo acá puse otras ilustraciones de David, ¿no? El presentarlo como músico no es una ocurrencia peregrina del que esculpió en Santiago de Compostela, ¿no? Ustedes tienen ahí una miniatura de un códice donde David aparece en la misma actitud, ¿sí? Pulsando la cítara. Y después tienen otro relieve, este es de la Catedral de Reims, donde aparece también en la misma actitud. Y recordemos que David es el arquetipo del rey en el Antiguo Testamento, y es a su vez tipo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de la gloria. Y es el Rey soberano, el único Rey que ha recibido potestad soberana sobre los cielos y sobre la tierra, y a quien está sometido también todo el orden temporal. De manera tal que lo que vamos a proponer en este curso es también ubicar toda la doctrina de la Iglesia acerca del orden temporal, o sea, la doctrina que llamamos aquí en este título del curso Verdad Católica, en esta perspectiva plenamente teológica y plenamente ligada al orden sobrenatural y al misterio de Cristo. Cuando hablamos a su vez de socialismo y de liberalismo, ¿por qué el título dice frente a? ¿Por qué frente? No se podría decir, bueno, encontrar todo lo que hay de positivo en esas doctrinas. Si uno se pone frente, puede hacerlo. Si no, no. ¿Y por qué? Porque esas doctrinas, en sus fundamentos, son primariamente errores contra la fe. Y esto es algo que en el magisterio de la Iglesia, tomado en su conjunto histórico, es clarísimo. ¿Qué son liberalismo y socialismo en toda la serie de documentos eclesiásticos que se ocupan de estos temas a lo largo del siglo XIX y XX? Cuando se nombran por su nombre, cuando constan explícitamente, están nombrados como gravísimos errores que todo católico debe evitar. Esto es clarísimo si vamos a los documentos de Pío IX, resumidos o elencados en el famoso Sílabus, donde aparecen los errores liberales y los errores socialistas, comunistas, etc. León XIII ha escrito 2 encíclicas que son pilares en la relación de la fe católica con el socialismo y el liberalismo, porque al tema del socialismo le dedicó la encíclica Quod Apostolici Muneris y al tema del liberalismo la encíclica Libertas Prestantissimum.
En ambas encíclicas se contiene la refutación, primero la exposición, después la refutación sólida y amplia, fundada en la verdad católica, de estas doctrinas. Yo voy a leer algunos pequeños pasajes de una y de otra, simplemente para ubicar la razón del frente A. La Quod Apostolici Muneris empieza así: desde el principio de nuestro pontificado, de acuerdo con las exigencias de nuestro ministerio apostólico, no hemos dejado de señalar, venerables hermanos, en la encíclica que os hemos dirigido, el cáncer mortal que está invadiendo las articulaciones más íntimas de la sociedad humana, poniéndola en peligro de muerte. Hemos indicado al mismo tiempo los remedios más eficaces para recobrar la salud social y para escapar de los gravísimos peligros que amenazan a la sociedad. Pero los males que entonces deplorábamos han crecido en poco tiempo de tal manera que nos vemos obligados a dirigiros otra vez la palabra, como si resonase en nuestros oídos la palabra del profeta. Clama a voz en cuello sin cesar, alza tu voz como trompeta. Sin dificultad alguna comprendéis, venerables hermanos, que nos referimos a esos hombres sectarios que con diversos y casi bárbaros nombres se denominan socialistas, comunistas y nihilistas. Sin dificultad alguna comprendéis, venerables hermanos, que estos, esparcidos por toda la tierra y coligados estrechamente entre sí con una inicua asociación, no buscan ya su defensa en las tinieblas de las reuniones ocultas, sino que confiados y a cara descubierta salen a la luz pública y se empeñan por ejecutar el plan hace tiempo concebido de derribar los fundamentos de la sociedad civil. Son estos, sin duda, los que, según el testimonio de la Sagrada Escritura, manchan su carne, menosprecian la autoridad y blasfeman de las dignidades. Que el tono es algo compatible con el frente A, pareciera que no cabe dudarlo, ¿no? En la Libertas Prestantissimum dice así: si los que a cada paso hablan de la libertad entendieran por tal libertad la buena y legítima que acabamos de describir, porque la encíclica empieza diciendo lo que es la libertad en sentido propio, o sea, en sentido cristiano, nadie osaría acusar a la Iglesia con el injusto reproche que le hacen de ser enemiga de la libertad de los individuos y de la libertad del Estado. Pero son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión «no serviré», entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. Y luego viene la descripción de los 3 grados de liberalismo, los 3 incompatibles con la fe de la Iglesia, es decir, con la verdad católica. Estos nombres, pues, de liberalismo y socialismo están entendidos claramente como doctrinas que el magisterio pontificio no ha vacilado en asociar ¿con qué? Con el mal mismo, con el mal en sentido personal. León XIII, en el párrafo que acabo de leer, se refiere a los que repiten el gesto de Lucifer: no serviré. Y es en esta actitud que hay que poner la base del pensamiento liberal y del pensamiento socialista. Voy a referirme a un último texto. El Papa San Pío X escribió una encíclica
titulada Notre Charge Apostolique. Esta está escrita originalmente en francés porque está dirigida al episcopado de Francia, en relación con el movimiento llamado Les Sillons. Y dice así: esto es, sin embargo, lo que quieren hacer de la sociedad humana. Este es su sueño de cambiar las bases naturales y tradicionales de la sociedad y de prometer una ciudad futura edificada sobre otros principios. Fíjese que esta frase es de una clarividencia magistral, porque oyéndola parece que estamos oyendo la alusión a toda la política actual en el universo mundo. ¿Está claro? Porque esto es lo que prometen todos los que pretenden gobernar, ¿no? Lo releo. Esto es, sin embargo, lo que quieren hacer de la sociedad humana. Este es su sueño de cambiar las bases naturales y tradicionales de la sociedad y de prometer una ciudad futura edificada sobre otros principios que ellos tienen la osadía de declarar más fecundos, más beneficiosos que los principios sobre los cuales reposa la ciudad cristiana actual. No, venerables hermanos, hay que recordarlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que cada individuo se convierte en doctor y legislador. No se edificará la ciudad de un modo distinto a como Dios la ha edificado. No se levantará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Ha existido, existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana, de la revolución y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo, o sea, establecer todas las cosas, instaurar todas las cosas en Cristo. Me he apoyado en estos textos del Magisterio porque en estos textos vibra con claridad la oposición entre la verdad católica y los extravíos del naturalismo, del racionalismo, del inmanentismo, representados por el liberalismo y por el socialismo. Pero además de vibrar enérgicamente esa actitud de confrontación con el error, ¿no?, estos textos hacen pie constantemente en la doctrina revelada. No aluden a la realidad política repitiendo frases, repitiendo sonsonetes, como se suele decir con barbarismo inglés, slogans, tomados del discurso mundano, sino que hablan de estas realidades haciendo pie en la verdad revelada. Eso, desde esta época hasta hoy día, se ha tornado cada vez más difícil. Pero en esa época ya era difícil, porque los errores liberales y socialistas se abrían campo ampliamente en la vida real de las sociedades y conquistaban puestos de poder e influían en la legislación. Ahora bien, digo que esto, con el correr de las décadas, desde allí hasta nosotros, el último texto que leí es de comienzos del siglo XX, tiene un poco más de 100 años. En el siglo que ha corrido, la situación se ha tornado mucho más difícil todavía. Pero quizá la dificultad más grave de todas radica en que nosotros, católicos, hemos dejado de pensar lo temporal católicamente. Los factores que inciden en ello, que han incidido y que siguen incidiendo, son múltiples. Y al final de esta clase voy a volver sobre este problema, que reaparecerá en el curso, por supuesto. Pero es otra de las cosas que hay que reflexionar.
este curso es una invitación a reflexionar, así dice el subtítulo, una invitación a reflexionar. Y a mí me parece urgente reflexionar sobre estas cuestiones. Y me parece que la reflexión debe ir en la dirección en la que estoy tratando de apuntar. Porque hoy día, aún dentro de la misma Santa Madre Iglesia, reinan confusiones enormes sobre esta materia. Hace poco tiempo hemos oído declaraciones públicas de un cardenal de la Santa Romana Iglesia diciendo que la China, un Estado ateo, materialista, revolucionario, cuyas normas desprecian y pisotean en general la ley natural, que la China es un ejemplo de seguimiento de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo se puede entender semejante aserto? ¿Qué significa semejante cosa? En esa proposición que se entiende por doctrina social de la Iglesia, confieso que nada que a mí me resulte comprensible. Eso no es más que un síntoma de una situación compleja, ardua. Quien dice eso, haciendo un elogio de un régimen perverso y perseguidor de la Iglesia Católica, es un cardenal de la Santa Romana Iglesia. Entonces, hace falta hacer una reflexión. La reflexión se hace necesaria y se hace urgente, porque la confusión es generalizada. Advierto además que esa afirmación no está fundada en la verdad revelada, no busca fundamentarse en la doctrina de la fe. Es una afirmación en gran medida gratuita, es una observación de hecho, pero que pone en juego nada más y nada menos que la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia está ejemplarmente seguida por la China. O sea que el modelo de sociedad, en lugar de ser, como decía San Pío X, la ciudad cristiana, es la ciudad atea, materialista y perseguidora de la fe católica. ¿Cómo se entiende semejante cosa? ¿Qué significa semejante aserto? Pregunto. ¿Es nada más que una declaración diplomática? Ahora, si es nada más que una declaración diplomática, de nuevo hay que decir que reina la confusión. Porque si una declaración diplomática se puede justificar pragmáticamente, aun cuando sea contraria a la fe de la Iglesia, proferida por alguien cuya finalidad principal tiene que ser promover la fe y la verdad católica, entonces de nuevo ya no se entiende nada de nada. Porque la diplomacia tiene límites, como toda cosa. Y si hay algo claro a la verdad católica, es que esos límites tienen que ver fundamentalmente con la verdad de la fe. Ahora voy a aclarar brevemente un poco más los términos de la cuestión que ya queda planteada. Ya he expuesto cuál es el sentido de la expresión verdad católica. Esa verdad no puede entenderse sino a partir del orden natural, insisto, que incluye todos los órdenes y los trasciende y les da sentido. Por eso cuando hablamos de la verdad católica en materia social y dejamos de lado lo sobrenatural, no decimos nada. Si usted habla de la sociedad humana y no parte de que el fundamento de toda sociedad humana es la familia, y que la familia es una institución establecida por Dios, que no puede ser cualquier cosa, y que la única familia que funda y ordena la vida social como Dios la quiere es la familia
según la ley natural y según la voluntad de Dios. La familia, sin la cual no hay sociedad sana, es la familia que Dios ha querido que exista. Y esta familia tiene su sentido último en la familia cristiana, que no es meramente de orden natural, es un misterio, y es un misterio sacramental, en el cual habitan energías sobrenaturales y que tiene un fundamento y un fin sobrenatural, y también medios sobrenaturales de existencia. Eso nos lleva directamente al misterio, fíjense, porque la familia cristiana es misterio en el misterio que es Cristo. Esto lo dice explícitamente San Pablo. ¿Por qué es un sacramento grande el matrimonio, según San Pablo? Porque es una participación e imagen de la unión entre Cristo y su Iglesia. Este es un ejemplo. Si no llevamos a ese plano la doctrina de la Iglesia, o sea, la verdad católica acerca del orden temporal, no decimos la verdad católica. Ese es otro de los problemas. Suele haber un minimalismo. Nos conformamos con decir, bueno, lo que es conforme a la ley natural. Y está bien, porque la ley natural es ley de Dios. La ley natural siempre hay que defenderla, porque es parte del orden. Pero la ley natural no termina el orden. Es apenas una condición necesaria, pero no suficiente del orden. Pero además sabemos que el hombre caído desde Adán no puede ni siquiera conocer ampliamente la ley natural, y mucho menos seguirla plenamente en su vida, y mucho menos en el orden total de la sociedad, sin la energía de la gracia de Cristo Redentor. Y eso es una verdad de hecho, y es una verdad de fe. La gracia es necesaria para que vivamos conforme al orden natural, después de la caída. Y esto es parte de la verdad cristiana, y es parte del Evangelio. Cristo ha redimido al hombre. El hombre no se redime a sí mismo, organizando la sociedad de tal o cual manera, estableciendo la prevalencia absoluta de la libertad de cada quien para hacer lo que mejor le plazca, construyendo la sociedad fundada solo en el hombre, convertido en Dios del hombre. Eso es lo que se opone a la verdad católica. Eso son liberalismo y socialismo, intentos de construir la sociedad solo fundada en el hombre. Y por eso, vuelvo al texto de San Pío X, el lema que los une, ¿cuál es? No serviré. Es la rebelión satánica. De nuevo, hay que ir al orden sobrenatural para entender eso. No se trata de una cuestión de doctrinas que se discuten filosóficamente, se trata de un trasfondo religioso último, de la actitud fundamental frente a Dios y frente a su Cristo. Esta verdad sobrenatural es la que enmarca el orden moral. Todas las cuestiones sociales, jurídicas, políticas son en última instancia cuestiones morales, cuestiones que hacen a la perfección de la vida moral, en su aspecto personal, en su aspecto comunitario, pero siempre son cuestiones que tienen su fundamento en el orden moral. De nuevo, si nosotros tratamos de solucionar la sociedad con recetas económicas, con recetas institucionales políticas, como ponemos una constitución así, ya está todo solucionado, usamos tal régimen económico, vamos a ser todos felices, eso es una patraña que además implica confiar en el hombre como si el hombre fuera Dios, porque las instituciones de la constitución política de un Estado son algo que los hombres organizamos. Y puede ser mejor o peor, puede ser bueno, muy bueno, regular, malo, porque hay instituciones que están horriblemente pensadas, porque son humanas, ¿no? Pero el problema es si se pone en eso el medio salvador. ¿Está claro? Lo que hace de fundamento último de la sociedad. Eso es lo que apuntaba León XIII, eso es lo que apuntaba Pío X. Pretenden construir de nuevo la sociedad, darle como fundamento último algo que es solamente hechura de hombres. Y ahí está el problema de fondo. ¿Está claro? En la medida en que no se advierte que el fundamento último y el único fundamento auténtico y sólido de la vida política, jurídica, social, económica, es la ley de Dios,
es Dios mismo y su ungido, que es Cristo, no se advierte la verdad católica. Cada uno de los órdenes, el orden social fundado en la familia, en las iniciativas de los particulares, según la ley natural, el orden político, cuya autoridad se funda en la de Dios. Su autoridad se funda en la de Dios. A este tema le hemos dedicado un espacio considerable en otros cursos. El principio y fundamento de la autoridad política. El derecho, orden de lo justo, cuyo fundamento está nuevamente en Dios, o no es de lo justo, sino de lo injusto, o es participación de la ley eterna, o no es derecho. Y la producción, distribución, uso de bienes que nosotros los hombres podemos producir, lo que hoy día se suele llamar con nombre inadecuado economía, hoy día, desde hace ya más de 200, casi 300 años. Porque economía, recuerden, en el sentido propio, cosa que también hemos explicado en otras ocasiones, nos remite a la norma que rige la vida doméstica, es decir, la vida de la familia, y a la administración de los bienes en la familia, que es la base de toda auténtica administración ordenada de bienes. Y es la primera que le pone el límite moral a los bienes, porque los bienes materiales tienen sentido en la vida del hombre y en la vida del cristiano, solo en cuanto son medios ¿para qué? Para la plenitud del vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en la medida en que no son medios para eso, son inadecuados, y hay que ponerles límite. No hay que buscarlos sin más, porque cuanto más crezcan, mejor viviremos. No, señor. El mero crecimiento material de los bienes materiales puede ser un mal enorme. Porque pueden acarrear para el hombre ensoberbecimiento, vanidad, petulancia, presunción de autosuficiencia, ociosidad, vicios de toda clase. Los bienes materiales y más tienen que crecer. Fíjense que en esto liberalismo y socialismo coinciden plenamente. Los dos son capitalistas, los dos buscan el crecimiento del Producto Bruto Interno, como si eso fuese un dogma de fe. Hay que aumentar la riqueza y todos vamos a ser más felices. Eso es materialismo puro. Y es inmoral, es contrario a la razón, porque el aumento de los bienes sin un límite moral es inhumano. ¿Para qué produce o consume usted cosas sin límite? ¿Es racional eso? No, claro que no, porque la razón es la que le pone límite a eso. ¿Por qué? Porque el medio tiene que ser adecuado al fin. ¿Quién conoce el fin? La inteligencia. Y en el cristiano la inteligencia iluminada por la fe. Y es esa inteligencia iluminada por la fe la que tiene que ponerle límite a la producción, a la distribución y al consumo de cualquier tipo de bien. De nuevo es una cuestión moral, se advierte. La que decide, la que debe decidir. Detrás de todos estos órdenes está en juego la cuestión del bien común. Y de nuevo, cuando nos ubicamos en el plano del socialismo y materialismo, el bien común se hace puramente humano y puramente inmanente, en cualquiera de los dos casos, desde el socialismo o desde el liberalismo. No hay más bien común que el bien meramente humano y meramente inmanente. La doctrina tradicional de la Iglesia enseña que el bien común de orden sobrenatural eterno es el fin de la sociedad eclesial, mientras que el bien común temporal es el de la sociedad civil. Ahora, bien común temporal quiere decir meramente humano, meramente natural, meramente inmanente. Jamás. Temporal quiere decir el bien al que tendemos en la vida temporal.
Adviértase que el bien al que hemos de tender en la vida temporal no es meramente natural, porque el fin de la vida temporal es a su vez el fin eterno, de modo tal que toda la vida temporal tiene que estar según el orden y la jerarquía de los bienes, en la cual el bien sobrenatural ocupa el lugar supremo, ordenada adecuadamente para que los hombres que vivimos en el tiempo podamos tender eficazmente hacia el fin último eterno, es decir, hacia la vida eterna. Esto implica que todo el orden temporal se subordine, se subalterne al fin sobrenatural. ¿Es posible eso si el gobierno no está fundado en la verdad católica? Ciertamente que no, porque sin la verdad católica ni siquiera se puede concebir el fin adecuado que tiene que tener el gobierno civil. Una breve digresión acerca del extravío inmanentista. Socialismo y liberalismo, de los que trataremos en las clases sucesivas con mayor amplitud y precisión, pero que entendemos básicamente como dos ideologías que forman parte de la mentalidad naturalista, racionalista, inmanentista. Cuando digo naturalista, digo que rechaza la totalidad del orden sobrenatural o la considera algo que no tiene que tener presencia en la vida pública y en la vida social. Segundo, racionalista, no admite fuente de sabiduría o de conocimiento fuera de la razón humana y por lo tanto rechaza la luz de la revelación. Y si alguien la quiere aceptar, será para su fuero privado, pero no en la vida pública de nuevo. Tercero, dije inmanentista. ¿Qué quiere decir eso? Que rechaza todo fin trascendente para la existencia humana comunitaria, social, política, jurídica, económica. ¿Está claro? Eso no es más que la negación de la verdad católica. Cada uno de estos tres errores que he dicho, y es incompatible con ella. Y el socialismo y el liberalismo como ideologías forjadas desde allí y que consisten esencialmente en eso, o en la absolutización de la libertad del hombre por encima de la verdad, de cualquier verdad, o en la absolutización de la sociedad humana como si la sociedad humana fuese el hombre. Ese es el núcleo fundamental del liberalismo por un lado, del socialismo por el otro. En los dos casos se parte de una concepción en la cual está subvertida la verdad católica y verdades que son incluso de orden natural, como que la sociedad no es nada sustancial, sino que es un conjunto de relaciones entre personas que son los auténticos seres reales que constituyen la sociedad. Y estas personas somos los hombres, criaturas de Dios, hechas a su imagen y según su semejanza. El hombre, la persona humana, es la que tiene que ver con todo el orden sobrenatural, moral, etcétera, y no la sociedad, como si la sociedad fuese la estructura de la cual los hombres no son más que partecitas individuales, y arreglando la máquina que es la sociedad, entonces se arregla todo. No, señor. Esa es la corrupción socialista, que a su vez tiene otras vertientes y otros elementos de error, pero ese es el núcleo básico del error. Y en el liberalismo, ¿cuál es? La absolutización de la libertad del hombre sin fundamento trascendente y sin límites intelectuales y morales, como si la verdad pudiese desprenderse de la verdad y del bien objetivos. Y eso es liberalismo. Aclaro además que liberalismo y socialismo coinciden profundamente en los dos errores, porque los liberales también pretenden construir la sociedad, como dice San Pío X en Notre Charte Apostolique. Pretenden construir la sociedad sobre bases nuevas puestas solamente por el hombre. Si pretenden construir la sociedad para salvar al hombre, son socialistas. No se trata de que la sociedad se desarrolle según las virtudes que le permiten al hombre, virtudes naturales y sobrenaturales que le permiten al hombre alcanzar su fin. A eso se ordena también el buen gobierno, a que prevalezca y cunda la virtud. ¿De qué está hablando? Y de lo que es el buen gobierno, según la verdad católica. Ahora voy a terminar con una reflexión sobre el buen y el mal gobierno. Liberalismo y socialismo. El socialismo a su vez es liberal, porque el socialismo defiende históricamente todos los que llaman libertades o derechos de orden
político y social, ¿sí? Con limitaciones, claro, contra el abuso que los poderosos, las clases privilegiadas pueden hacer de eso, pero son defensores de todas las libertades públicas, a rajatabla. Libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de culto, etcétera, etcétera. ¿Difiere en eso algo el socialismo del liberalismo? Absolutamente en nada. ¿Está claro? ¿No? La coincidencia sustancial se puede ejemplificar, o la voy a ejemplificar, aludiendo a dos autores que representan estas corrientes en el siglo XX de manera extraordinariamente relevante como ideólogos de una y otra. Uno de los máximos ideólogos del liberalismo del siglo XX se llamó Karl Raimund Popper, tenido también por epistemólogo de origen austríaco que vivió el grueso de su vida, larga vida, en Gran Bretaña. Popper, liberal, democratista, liberal, defiende lo que él llama la racionalidad crítica, que es una forma de pensamiento que es la base y la raíz de la democracia y del régimen de las libertades. La racionalidad crítica tiene su fundamento en la ciencia como conjetura falsable. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, para ser racional, primero que nada, tiene que admitir que todo lo que el hombre conoce es conjetural. Es una pura hipótesis. Más aún, una hipótesis falsable. ¿Qué quiere decir? Que se puede refutar. De cualquier manera, no, que se puede refutar empíricamente. Lo cual implica que si usted no puede deducir consecuencias empíricamente detectables o, digamos así, observables de su hipótesis, o sea, no está fuera de lo fenoménico, su hipótesis ya no es racional. ¿Está claro? Obviamente es una estrategia ideológica del fenomenismo, del inmanentismo, no cabe duda. Pero Popper lo que enfatiza es la idea de que si uno es racional no puede hablar más que conjeturalmente. Eso es un escepticismo, obviamente, ¿no? Porque es el rechazo de ¿qué? De que haya verdad cierta. Si todo es conjetural, no hay verdad. Claro que no, dice Popper. El que pretende que hay una verdad absoluta es irracional. Ahí ya la verdad católica, que no puede pretenderse sino absoluta porque es verdad revelada, queda echada al tacho de residuos de la irracionalidad. ¿Está claro? Pero Popper esto lo entiende en un sentido político. ¿Por qué? Porque la racionalidad crítica es la base de la sociedad abierta. La sociedad abierta es la sociedad democrática y liberal, donde como todo es conjetural, usted puede libremente opinar lo que mejor le parezca. ¿Está claro? Ojo, siempre y cuando no venga a decirnos que tiene la verdad absoluta, porque entonces ya se sale del corral. ¿Está claro? Eso queda descalificado, ¿por qué? Porque eso es totalitario. Ya el que postula eso es enemigo de la sociedad abierta, ¿no? Anatema sit. Ahora el anatema recae sobre el que pretende que hay una verdad sin más, porque si la verdad, es absoluta en cuanto a verdad. Esto es liberalismo, ¿está claro? Los enemigos de la sociedad abierta, así se llaman de las obras más importantes de Popper, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos. Obra cuya primera traducción al castellano fue hecha acá en la ciudad de La Plata. Tenemos ese dudoso privilegio. Bien. Volvamos acá. ¿Quién la tradujo? Era el hijo del famoso físico que se llamaba Enrique Loedel Palumbo. Pero ¿cómo se llamaba este Loedel? No me acuerdo.
El nombre de él de pila no lo recuerdo. Bien. Yo tuve de profesora de física la hermana de él en el Colegio Nacional. Se llamaba Alba Löder. Pero ¿cómo se llamaba el hermano? No sé. Bien. No me acuerdo en este momento. Si llamaba igual que el padre Enrique, no sé. Creo que sí, pero no estoy seguro. Bien. Los enemigos de la sociedad abierta, ¿quiénes son? En la antigüedad, los grandes pensadores metafísicos. Platón, sobre todo, al que Popper detesta fervorosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, como habla de la trascendencia y de un fundamento metafísico eterno e inalterable del orden de las cosas mutables, no puede menos que decir que hay verdad, en sentido absoluto, claro. Y después, ¿quiénes son los grandes enemigos de la sociedad? Y los cristianos, obviamente, se da cuenta. O sea que la sociedad nueva que hay que edificar, que es la racional, liberal, ¿qué excluye? La fe, evidente, porque la fe es enemiga de la sociedad abierta. Ahora, si usted me dice que tiene fe, pero la admite como una conjetura, estamos bien, podemos ser amigos, no hay problema. ¿Está claro? Si usted admite que lo que usted llama la verdad católica es una opinión más entre otras opiniones, que tienen los mismos derechos de cualquier opinión, estamos de acuerdo, no hay problema. Pero la sociedad no se puede fundar en eso que usted dice. Tiene que fundarse en que hay conjeturas. A su vez habría que observar, obviamente, una cuestión elemental, como en todo escepticismo. Eso que él está diciendo acerca de la sociedad abierta, de la racionalidad crítica, de lo que es la ciencia, ¿es una conjetura a su vez? ¿Y es una conjetura falsable o es una verdad absoluta? Volvamos. El otro representante, este es un liberal, ¿sí? Esto es liberalismo puro, fervoroso liberalismo. El otro que voy a mencionar es Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, formado en la tradición de la escuela de Frankfurt, representa el pensamiento de la socialdemocracia alemana. Ahora estamos en el otro bando, los socialistas. Entre unos y otros existen siempre las disputas, ¿no? Que incluso llegan al nivel académico, ¿no? Los popperianos alemanes contra los habermasianos alemanes, por ejemplo, o los frankfurtianos, en las universidades alemanas, ¿no? Que se tiran flores mutuamente. Pero es una disputa intestina entre dos variantes del mismo error fundamental. Esto es lo que hay que advertir. Habermas habla también de racionalidad crítica, miren ustedes. Usa las mismas expresiones que Popper, la racionalidad crítica. Eso es lo que permite construir la sociedad democrática. De nuevo coinciden los dos. Fíjese, son racionalistas y son democratistas los dos. Igual. La democracia, dogma indiscutible. La racionalidad crítica, también. La racionalidad crítica es la que permite construir una sociedad democrática. Pero la racionalidad crítica ya no la entiende en base al modelo de las ciencias naturales como Popper. Más aún, Habermas dice que eso, entender la racionalidad crítica según el modelo de las ciencias naturales, es pura ideología al servicio del capitalismo. Ahora, ¿cómo se entiende entonces la racionalidad crítica? Como racionalidad dialógica en la que todos los grupos de la vida social, y especialmente los menos afortunados, los menos poderosos, pueden participar todos en un diálogo constructivo y ejercer todos en común el poder. Ahora la cuestión pasa por el poder, como no puede ser de otra manera en un marxista, ¿sí? En el poder, todo es cómo se construye el poder. De nuevo estamos en una visión totalmente inmanentista, ¿sí? ¿Qué dice sobre la fe cristiana Popper? ¿Se puede aceptar al cristianismo en la mesa del diálogo crítico racional? Sí, claro, sí. El cristianismo es un aporte interesantísimo. La Iglesia Católica especialmente ofrece un aporte muy interesante al diálogo racional. Siempre y cuando, atención, siempre y cuando participe como un integrante más de ese diálogo, en paridad de condiciones con cualquier otro, y además haya dejado de lado pretensiones
de absolutidad ya superadas por la historia. Ahora aparece el lenguaje hegeliano y marxista, ¿no? La historia, ustedes saben, es una dialéctica de superación, ¿no? La contradicción va siendo superada progresivamente. Cada instancia de la historia supera la anterior. Supera que sí que la anterior pasa a ser una antiguaya de museo y lo que sigue la ha reemplazado porque la ha trascendido, ha ido más allá. Ya lo anterior se acabó. ¿Y qué es eso que ya está superado? La pretensión dogmática y metafísica de la doctrina cristiana. Usted puede participar de la mesa del diálogo, ¿sí? Siempre y cuando se saque de la cabeza esa mentalidad medieval ya superada de que hay dogmas, ¿no? De que hay verdades metafísicas universales que toda inteligencia humana debe aceptar y que son encima metafísicas, es decir, trascienden la experiencia humana. Fíjese usted. Si usted tiene una mentalidad dogmática y metafísica, está fuera de la historia, por lo tanto no puede aspirar a ser un partícipe del diálogo crítico, racional, constructivo de la sociedad y del poder democrático. En los dos casos, el cristiano puede participar en la vida social siempre y cuando deje de ser cristiano. ¿Está claro eso o no? Y eso es lo que impone tanto la mentalidad liberal como la mentalidad socialista. ¿Por qué? Porque son mentalidades inmanentistas, racionalistas y naturalistas. Para terminar esta clase, vamos a volver a las imágenes, pero ahora a las que tienen en la contratapa del programa, ¿sí? Ahí tienen dos reproducciones que corresponden a frescos que están pintados en la sala del Comune de este edificio, que es el Palacio Público de Siena, ¿sí? El Palacio Público de Siena, la ciudad de Italia, ¿no? Siena. El Palacio Público de Siena fue durante siglos el gobierno de la República de Siena, ¿no? Una república cristiana. Ahí está el nombre Res Publica, sobre el cual hoy no he hecho alusión, pero digo, sí, ya que lo he puesto en latín ahí, que eso significa la realidad política, la realidad de la cosa pública jurídicamente ordenada, ¿no? Eso es la res pública, no un cierto régimen de gobierno que se opone a la monarquía. Las monarquías son, en latín, res publicae, son lo mismo. Pero Siena era una república en sentido institucional, ¿sí? Hay una vista del mismo palacio, pero desde el aire, ¿no? Donde se ve la plaza, la famosa plaza donde se hace todos los años se corre el palio de Siena, esa carrera, ¿no? Tradicional. Bien. Ahí ya estamos en el interior, en la sala del Comune, o sea, donde se reunía lo que sería el Gran Consejo de Gobierno de la República de Siena. El Comune, que es equivalente a lo que en Florencia llamaba la Signoría, ¿sí? Es decir, los magistrados supremos de la República. Esta sala fue pintada en el siglo XIV, entre 1338 y 1340 aproximadamente, por Ambrogio Lorenzetti, que pintó ahí las alegorías del buen y del mal gobierno, acompañadas de otros dos frescos. Las del buen y mal gobierno están en los laterales menores, digamos, del rectángulo que es el salón. Y en los mayores están los frutos del buen gobierno de un lado y los frutos del mal gobierno del otro. Esta es la alegoría del buen gobierno, ¿sí? Ustedes la tienen en el programita, ¿verdad? En la alegoría del buen gobierno hay dos figuras centrales, como ustedes pueden ver allí, ¿no? Esta que está aquí y allá la figura coronada, ¿no? Que tiene un escudo en la mano. Estas dos figuras sedentes representan una a la justicia y la otra al gobierno de la República de Siena, ¿sí? Al Comune de Siena.
esta que representa la justicia está coronada por una figura alada. La figura alada quiere decir que eso viene ¿de dónde? Del cielo, viene de Dios directamente, ¿no? ¿Y qué se representa esa figura alada? La sabiduría divina. Sin la sabiduría divina no puede haber justicia en la República. Eso es lo que dice el Fresco, ¿se dan cuenta? Y la justicia es la base del gobierno de la República. Esta justicia que está acá tiene sus aspectos distintos. Es justicia retributiva de este lado. Fíjense que hay uno que es coronado y por ese ángel que está en uno de los platillos de la balanza, corona a uno y al otro lo decapita, según su mérito, ¿sí? Al criminal la pena, al que obra bien y en orden al bien común la corona, ¿sí? Y del otro lado, en cambio, está representada de alguna manera la justicia conmutativa y distributiva, ¿no? En relación con las actividades más propias de la República de Siena, que son el arte y el comercio, las artes y el comercio. Bien, este sería el pueblo de Siena. La figura que está hacia aquí abajo, esto, disculpen que lo puedo mostrar ahí, no, ahí no. Acá está ampliado, ¿sí? ¿Se ve? Abajo de la justicia está la concordia, fíjense, ligada por una especie de cuerda que sale del trono de la justicia y que lleva hacia ella, ¿no? Si impera la justicia, habrá concordia entre quienes, entre los miembros de la sociedad. La concordia, que en latín etimológicamente significa ¿qué cosa? Un acuerdo de los corazones, ¿no? Un común ánimo y un sentimiento de pertenecer a la misma comunidad, porque impera en ella la justicia, ¿no? Bien. Del otro lado está la figura del comune de Siena, o sea, el gobierno de la ciudad. ¿Y quiénes coronan el gobierno de la ciudad desde el cielo? Las tres virtudes teologales: la fe de este lado, la esperanza de aquel otro y arriba la caridad. ¿Está claro? De nuevo, sin caridad, fe, esperanza, no puede haber buen gobierno. Esta es la alegoría del buen gobierno. Se advierte. Expresada espontáneamente, pero con mucho sentido cristiano, por este pintor del siglo XIV, ¿no? ¿Quiénes acompañan a la figura sedente del gobierno de la ciudad? Que tiene su cetro y tiene el escudo, que es el emblema de la ciudad, que tiene la representación de la Santísima Virgen María, porque la ciudad de Siena se llamaba en todos los documentos oficiales Ciudad de la Santísima Virgen, ¿sí? La comuna de Siena de la ciudad de la Santísima Virgen María. El palio de Siena se corre para la Asunción de la Virgen, ¿no? La gran fiesta de la ciudad de Siena. Estas virtudes que están acá son las virtudes cardinales, que están sentadas junto a la representación del comune, ¿sí? En otra clase posterior vamos a volver a la imagen, ¿sí? Y la vamos a explicar más minuciosamente. Pero en contraste con esta, en la pared de enfrente, ¿qué tienen ustedes? Discúlpeme, a las figuras de las 4 virtudes cardinales, ¿no es cierto?, se han agregado otras 2 que representan la paz, una, y además de estar las 4 cardinales, o sea, justicia, fortaleza, templanza y prudencia, están la paz y la otra, ahora en este momento no recuerdo exactamente, pero es, o sea, después en la clase próxima yo les digo, porque ahora no me viene. Bien, pero lo que importa es esto: el buen gobierno, ¿en qué se sustenta? Primero, recibe su grandeza de las virtudes teologales que vienen de lo alto, y después se sustenta por las virtudes morales, sin las cuales no puede haber buen gobernante. Y si no hay buen gobernante, no hay buen gobierno. Cualquier otra cosa es ilusoria. Pensar que por ahí instituciones determinadas las ocupa cualquiera, va a funcionar todo bien, y no, eso es de experiencia y de sentido común que no es así, ¿no? Sin la virtud de los que ejercen la autoridad, no hay buen gobierno, no puede haberlo. Ahora, a la luz de la fe cristiana, podemos decir que sin la gracia de Cristo puede haber auténtica virtud. Si la virtud en la esfera privada es difícil, la virtud en la esfera pública es más difícil, ¿o no? Mucho más difícil. Y cuanto más autoridad se tiene, más difícil, ¿o no? Y entonces, más necesidad de la gracia.
y más necesidad de cultivar la virtud. Acá está la alegoría del mal gobierno. Fíjense que la figura que representa el mal gobierno dice tiranía y tiene rasgos diabólicos, ¿no? La tiranía con rasgos demoníacos, evidentes, ¿sí? Está sentado ahí. ¿Quiénes lo coronan? ¿Quiénes lo rodean desde arriba? Ahora, desde arriba lo gobiernan ¿quiénes? La soberbia que está en el medio, la avaricia que está de este lado y la vanagloria que está del otro. ¿Se ve? Las alas de esta figura, como suele hacerse para representar el influjo demoníaco, son alas de murciélago, no alas de ave, como las que se les pintan a los ángeles, ¿sí? Sino alas de murciélago, de vampiro, lo que estoy diciendo. ¿Y quiénes rodean a la figura? Y los vicios, obviamente, ¿sí? La crueldad, la prodigio, es decir, la traición, el fraude, el furor, la división, y al costado de la división la guerra, que viene de la división. Del otro lado estaba la paz, ¿no? A los pies hay un carnero que representa al demonio, ¿no? Y a la magia. Y junto al carnero la figura que está bastante borrada, porque le falta, fíjense, ha perdido toda la cabeza, ¿no? Es la figura que representa el error y la herejía. Esto es lo que rodea al emblema del mal gobierno. Muy bien. Para terminar, voy a volver a la figura de David, en relación con la liturgia de la verdad católica, ¿no? Y con esto cerramos. Yo he dicho que tenemos que vencer la inercia de una mala costumbre de no relacionar el orden temporal con la fe y con el misterio de la fe. Hemos celebrado hace poco la Pascua, estamos en la cincuentena pascual. Estamos celebrando la Pascua. En realidad, la liturgia católica siempre celebra la Pascua. Ahora, en el Viernes Santo, parte de la celebración del Viernes Santo es el rezo que se llama las oraciones universales. Ese rito del Viernes Santo ha sufrido a lo largo del siglo XX varias reformas, ¿sí? La primera la hizo ya Pío XII y la segunda viene con el misal del 1968. En esa reforma las oraciones del Viernes Santo se han cambiado, y se han cambiado en algunos casos bastante. Hay un cambio que lo voy a mencionar porque tiene que ver con la reflexión que yo estoy proponiendo. Las oraciones tienen un orden. La secuencia del orden establece un sentido. No están ordenadas de cualquier manera. La primera es por la Iglesia, la segunda por el Papa, la tercera por los obispos, presbíteros, diáconos. La fórmula antigua agregaba ahí después todos lo que llaman las órdenes menores, ¿no? Subdiáconos, acólitos, lectores, hostiarios. Y por todo el pueblo santo de Dios, ¿sí? O sea, por todo el pueblo cristiano. Esa es la tercera. ¿Está claro? La Iglesia, el Papa y el pueblo cristiano entero, desde los obispos hasta los fieles laicos, ordenados jerárquicamente. La cuarta oración en el orden tradicional era la que se invitaba con el oremos también por nuestro cristianísimo emperador.
para que el Dios y Señor nuestro haga súbditas suyas a todas las naciones bárbaras, en orden a nuestra paz perpetua. Y después la oración decía: omnipotente y eterno Dios, en cuya mano se encuentran todas las potestades y todos los derechos de los reinos, mira con bondad al romano imperio, de modo que las naciones que confían en su ferocidad sean sujetadas por el poder de tu diestra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está claro? Esa oración no existe más. ¿Está claro? No existe más. Era la cuarta, insisto. O sea, después de la Iglesia, el Papa, todos los órdenes eclesiásticos, se rezaba por el emperador romano. Claro, no hay más emperador romano tampoco. No. De hecho, dejó de haberlo estando vigente esta oración. Entonces, ¿qué se hacía en el ritual cuando se celebraba? Esta oración se omitía. Se hacía un pequeño silencio y se seguía con la siguiente, la quinta. Se hacía un pequeño silencio indicando que faltaba algo ahí, ¿no? Si no hay emperador romano, no podemos lograr por el emperador romano, ¿no? Emperador romano en sentido cristiano, se entiende, ¿no? Está hablando del emperador romano, como se llamase de Occidente, ¿no? El que se corresponde al rito romano, el que era coronado en Roma por el Papa, ¿sí? Y que era el que representaba ¿qué? La cima del orden temporal cristiano. ¿Está claro? Por eso, al rezar por él, se reza ¿por qué? Por todos los gobernantes cristianos, por todos los reyes y príncipes que gobiernan en nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Está claro? Dejó de haber este imperio ¿cuándo? Y a comienzos del siglo XIX. ¿Está claro? A comienzos del siglo XIX. Después ya esta oración había que callarla. En la actual oración del viernes no hay nada que sustituya esto, pero hay algo que de alguna manera tiene que ver con esto. Es la novena de la lista. Después que se ha rezado por todos los miembros de la Iglesia, en el mismo orden, tercero, se reza después por los catecúmenos. La de los catecúmenos en el orden antiguo era la quinta, venía después de esta, que era la oración por el emperador romano, cristiano, ¿no? Después que se reza por los catecúmenos, se reza por lo que se llamaba en la antigua oración herejes y cismáticos, se llama ahora los que creen en Cristo, pero no son parte de la Iglesia. Después la oración por los judíos, después la oración por los que no creen, perdón, la de los herejes y cismáticos corresponde ahora a los hermanos separados, ¿sí? La otra, la de los que no creen en Cristo, corresponde a los paganos, ¿no? No creen en Cristo y los que no creen en Dios, se está desdoblada esa, la que se rezaba por los paganos. Después de todas esas que hablan de los que no son parte de la Iglesia, ¿sí? Viene una oración que es por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones. Acá no sabemos si estamos rezando por los gobernantes de otras naciones, quiere decir, pueden ser cristianos, no cristianos, presiden un gobierno cristiano o no. La mayoría no, ¿verdad? Si rezamos por los gobernantes de todas las naciones, alguno será de casualidad cristiano, pero difícilmente presidirá una república cristiana, es decir, un Estado cristianamente ordenado, ¿no? Porque de eso ya, al menos constitucionalmente, casi no quedan. Algunos como el nuestro tienen un resto ahí del artículo ese que dice que el Estado Nacional sostiene el culto católico, apostólico romano, ¿verdad? Sí.
Dice, oremos por los gobernantes de todas las naciones para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Entiéndase que acá la fórmula ya plantea un problema. ¿Qué quiere decir? Que sus pensamientos y decisiones, ¿no? Dios guíe sus pensamientos hacia la paz y libertad de todos los hombres. La oración plantea por lo menos dos problemas. Insisto que esto es una reflexión. Primer problema, no tiene antecedente oncológico alguno. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una oración totalmente nueva. Usted busca en la tradición litúrgica una oración semejante, no existe. ¿Está claro? Primer problema, porque la liturgia tiene que ver con la tradición de la fe de la Iglesia. Segundo problema, esta fórmula es claramente ambigua, porque yo la oigo y ¿a qué me suena? La repito. Guíe sus pensamientos hacia la paz y libertad de todos los hombres. ¿Qué paz? La paz que tiene que ver con lo que se está celebrando, se supone, ¿no? O sea, la paz de Cristo, no la que da el mundo. ¿Se ve? Y la libertad, ¿qué libertad? Y se entiende que la libertad de los hijos de Dios, para que tenga sentido cristiano la oración. Porque si no es eso, ¿qué es lo que se está pidiendo? La paz como la da el mundo, esa no es la que viene de Cristo. Y los cristianos no tenemos para qué pedirla, ¿eh? La libertad en el sentido liberal, y tampoco. Porque la libertad en sentido liberal es desordenada y es contraria a la verdad católica. Pero la fórmula dicha así nomás es ambigua. Se puede entender en un sentido o en otro. Y según el pensamiento vulgar de hoy día, rezada en alta voz y en lengua castellana, más bien tenderá a ser entendida en el sentido mundano que en el sentido cristiano. Y esto no lo soluciona la oración posterior, porque la oración es: Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia, se supone que los gobernantes entonces están en gracia, entonces se supone que son cristianos, pero estamos rezando por todos los gobernantes del mundo, se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Ahora, la oración se hace más confusa todavía. ¿Por qué? Porque lo que terminamos pidiendo es que se logre en las naciones la paz. ¿Qué paz? Repito, en serio, es una pregunta fundamental, no es una pregunta superficial. ¿De qué paz se está hablando acá? ¿De la paz que da Cristo? ¿Que es la paz de la gracia y de la vida verdadera? ¿O de una paz meramente mundana obtenida quién sabe por qué medio? ¿De qué se está hablando? ¿El desarrollo de qué? Esa oración la podría suscribir un liberal y un socialista, un desarrollista. Sí, qué sé yo. El ¿desarrollo qué quiere decir acá? Desarrollo, progreso, ¿de qué? ¿En orden a qué? ¿Hacia qué fin? Y por último, la libertad religiosa de todos los hombres. ¿Qué es eso? Ahora yo había dicho, cuando se habla de libertad, en primer caso, la entendemos en el sentido de libertad de los hijos de Dios, ¿o no? Ahora parece que es otra cosa, porque la libertad religiosa de todos los hombres no es la libertad de los hijos de Dios. ¿Está claro? La libertad religiosa de los hombres parece ser la libertad en sentido liberal, no la libertad en sentido cristiano. Una cosa es sostener que deba ser respetada la libertad religiosa según el orden de lo justo, que implica que no se le puede dar exactamente el mismo derecho a la religión verdadera que otras religiones, aunque se tolere otro culto. Libertad religiosa bien entendida según la tradición cristiana. Y otra cosa es que se postula una libertad religiosa indiferentista, que es propia del liberalismo y del socialismo. ¿Está claro? Pero estos problemas se plantean nada más y nada menos que en relación con una oración que está en un momento central de la liturgia católica. Si esto provoca en alguien disturbio del espíritu, pido disculpas realmente, porque yo no quiero con esta reflexión molestar a nadie, pero es una reflexión que no puedo dejar de hacer, sinceramente, porque la oración resulta totalmente ambigua e, insisto, carece de todo
fundamento en la tradición eucológica de la Iglesia. Es un lenguaje ajeno al lenguaje de las plegarias de la Iglesia siglo tras siglo. Y adviértase que la fe de la Iglesia no es un invento de hoy, de mañana, de ayer. La fe de la Iglesia, que es la que tiene que expresar la liturgia, es la fe de siempre. No puede ser otra cosa. Uno puede hacer el esfuerzo de entender estas expresiones en buen sentido, pero hay que hacer un esfuerzo, y un enorme esfuerzo, cuando la oración tiene que ser clara, transparente, nítida en su sentido. Ahora, si la oración tiene un sentido distinto al que uno puede esforzarse por entender, ya el problema se hace más grave. ¿Está claro? Porque es una oración puesta en un momento central de la liturgia de todo el año. No es cualquier celebración, es la celebración del Viernes Santo. Son las preces universales del Viernes Santo. El orden temporal acá ha quedado desprendido de alguna manera por la secuencia de la fe cristiana, y pareciera que sí. Y eso incluso queda explícito en que rezamos por todos los gobernantes de las naciones, de todas las naciones, indistintamente. ¿Sí? El presidente de la China, comunista, el presidente de Rusia, no sé yo qué, que usted quiera. Todos. Ahora, por ellos en cuanto a ¿qué? En cuanto a gobernantes. Ahora, en cuanto a gobernantes, ¿cómo se conectan con el misterio de Cristo? ¿Simplemente porque son gobernantes? ¿O porque siguen la verdad revelada? Fíjense que en el otro orden se rezaba por el emperador como cabeza ¿de qué? De todos los gobernantes cristianos. ¿Está claro? ¿Y qué rezamos? ¿Por qué se reza por el emperador? ¿En qué sentido? Recuerden que la oración hablaba de, la repito, omnipotente y eterno Dios, en cuya mano están todas las potestades y todos los derechos de los reinos. Eso está en manos ¿de quién? De Dios, ¿no? Claro. Mira benigno, o mira con bondad, al romano imperio, para que las naciones que confían en su ferocidad, fíjense, las naciones que confían en su ferocidad, ¿qué es eso? Somos los hombres en cuanto formamos pueblos que no confiamos en Dios sino en las fuerzas del hombre. Es una expresión de raíz profundamente bíblica, ¿no? Es el que confía en ¿qué? En sus carros, en sus caballos, en sus bienes materiales, en lo humano, ¿no? En el poder humano. Esa es su ferocidad. ¿Confían en qué? En su fuerza humana. Las naciones que confían en su ferocidad, no existen más las naciones que confían en su ferocidad. Y yo diría que son más que nunca. Somos más que nunca. Incluso a la nuestra, desgraciadamente. ¿Qué voy a hacer? Las naciones que confían en su ferocidad. ¿En qué confiamos? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestra ferocidad? ¿En qué nos apoyamos como naciones y en el orden social, político, jurídico? ¿En qué nos apoyamos? ¿En qué confiamos? ¿En nuestra ferocidad o en el Señor y su ungido? Para que estas naciones sean sujetadas al poder de tu diestra. Eso es lo que se reza. Que esas naciones que confían en su ferocidad queden sujetadas al poder de la diestra de Dios. Ese poder es el poder que salva, que da la vida, es el poder de Cristo Redentor, no es un poder opresor, es el poder de la salvación. ¿Está claro? Bueno, con esto terminamos.